Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 3. El flujo y reflujo del vapor. Resumen. Finalmente, las cosas empiezan a calentarse. Al menos le dejan respirar. Por ahora. Texto del capítulo reto. Izuku parpadeó, sorprendido de que la mujer, generalmente silenciosa, eligiera eso de entre todas las cosas. Entonces su mente retrocedió y se dio una palmada en la frente. Por supuesto, la mujer silenciosa elegiría la opción que requería la menor cantidad de palabras. Debía de haberse tomado demasiado en serio las órdenes de Ashido de no pensar. Besa a Midori. Izuku se estremeció, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la fuente del reto. No podía verla, pero Setsuna lo miraba con los ojos entrecerrados y una sonrisa de suficiencia, saludándolo inocentemente. Por su parte, podía imaginar su sonrisa de suficiencia a la perfección. De acuerdo. Otro escalofrío recorrió todo su cuerpo ante la respuesta tan casual. Si los jadeos que oyó eran alguna indicación, el resto de la fuente termal reflejaba su sorpresa. ¿Kakogai? Quédate quieto, murmuró ella, chapoteando el agua a su alrededor mientras se acercaba a él, cerrando la mínima distancia que los separaba mientras sus suaves manos le acariciaban la mejilla y la nuca. Tragó saliva, sin saber si quería resistirse al agarre o dejarse llevar. Si no mentía, este era el contacto más íntimo que había tenido jamás. Y estaba enganchado. ¿De verdad, vas a...? Si sus oídos podían oír al resto de las chicas, su cerebro lo descartaba, intentando grabar a fuego la sensación de ser abrazado tan tiernamente y cerca en su materia gris hasta su alma. Sus manos empezaron a sentirse frías mientras sus mejillas ardían con un fuerte rubor. Podía sentir su rostro acercándose, su suave aliento cosquilleándole los labios. ¿Esto está pasando de verdad? Su lado más coherente gritaba una y otra vez mientras el resto de su cerebro se convertía en papilla. Sí, respondió finalmente, con una voz más ronca de lo que él podía imaginar que sonara la mujer, generalmente impasible. No ayudaba que aparentemente nunca hablara, pero ahora estaba seguro de que una parte de él le rogaría que le hablara así de nuevo cada vez que estuviera cerca. Al igual que la parte de él que rogaba quitarse la máscara para dormir, ver a la mujer a punto de besarlo aunque solo fuera una vez. Sintió el calor de sus labios antes del contacto, su rostro empezó a arder de oreja a oreja, posiblemente pareciéndose a un tomate si la broma de Ashido de aquella vez era cierta y justo antes de que se besaran apasionadamente, Yui cedió, moviéndose y besándole la mejilla en su lugar, apartándose rápidamente y dando un paso atrás. Izuku exhaló y una de sus manos se alzó para tocar el lugar donde Yui lo había besado, murmurando un suave «¿Eso es todo?». Debió haberlo dicho más alto de lo que pretendía, haciendo que alguien se animara donde Yui se había tambaleado hacia atrás, el agua ondulando por el movimiento brusco. Si quieres más, solo tienes que pedirlo. No querría que mi primer beso fuera un reto. Oh, Dios mío, eso tiene que ser lo más que ha dicho de golpe. Exclamó Komori, riendo suavemente. Y mira los rojos que se pusieron. Añadió Ashido, riendo también. Izuku se puso aún más rojo al imaginar a Kodai sonrojándose. Entonces recordó que estaba desnuda y se sonrojó aún más. Deku se giró hacia la fuente de esa voz suave y delicada. Uraraka, podía reconocerla incluso sin verla. Uraraka. Su mano, sin su meñique, hizo contacto con su mejilla opuesta. ¿Puedo ser egoísta por un segundo? Escuchó otra ronda de jadeos y un murmullo colectivo que crecía, pero no les prestó atención, sino que se dejó llevar por el tacto de Ochako. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, Kodai interrumpió. Midoriya, ¿verdad o reto? ¿Reto? Murmuró, perdido en el contacto de la mano de Ochako. Dale tu primer beso a Ochako. Podía sentir el rubor de Ochako irradiando calor contra su rostro. Vale, parpadeó bajo la venda, parte de su mente apenas empezaba a comprender la situación. Espera, ¿qué? La pregunta, y esa pequeña parte de su cabeza, murió dentro de él cuando Ochako se inclinó y completó el reto por él, dándole un suave beso en los labios y apartándose igual de rápido. Nunca en 1.000.000 de años se habría imaginado que así sería como conseguiría su primer beso. De la primera chica que fue amable con él hace tanto tiempo, en los manantiales femeninos rodeado de otras mujeres desnudas. Por un reto realmente no sabía qué clase de broma macabra era su vida, pero si este era el remate, todo valía la pena. Esperaba que fuera una que funcionara con la regla de 3.
Lo siento, yo solo, murmuró Ochako, intentando retirar la mano, pero Izuku la detuvo colocando la suya sobre la de ella en su mejilla. No te preocupes. A mí también me gustó. Casi se arrepintió de sus palabras cuando Ochako empezó a flotar y tuvo que sujetarla por la muñeca para que no saliera volando del planeta. ¡Ay, qué adorable! Exclamó Asido, un sonido que venía de detrás de él por una vez, tomándolo por sorpresa, antes de abrazarlo por detrás. Se negó a pensar en la suavidad que presionaba su espalda. Vamos, es tu turno de elegir de nuevo, Midori y Ochako. Soltó de repente. Espera, de verdad dije. Un chillido desde arriba confirmó que había usado su nombre. ¿Se estaba poniendo demasiado atrevido? La tengo, croació Tsuyu, el sonido familiar de su lengua saliendo disparada zumbando por sus sentidos. Uraraka fue atraída hacia Tsuyu un segundo después cuando la soltó. Decidió ignorar el croak de tono engreído una vez que Uraraka estuvo a salvo en el agua de nuevo. Vamos, Midori. Elige a alguien ya. Insistió Asido, restregándose contra su cuello en tono de broma. ¿Tú? Murmuró Izuku, incapaz de pensar con la belleza rosa que lo colmaba de afecto. Te reto. Siéntate en el regazo de Izuku. Mina y Toru rebotaron el uno contra el otro demasiado rápido para que fuera un reto genuino, claramente un plan de los dos mejores amigos, pero a Izuku ya no le quedaba cerebro para discutirlo. Mucho más cuando Asido se rió contra su oído antes de retroceder y sentarse en su regazo. Dos cosas se volvieron claras para Izuku a medida que se acercaba un paso más al nirvana debido a la pura incoherencia de todo lo que estaba sucediendo. Primero, el trasero de Mina era suave pero firme de una manera que su cuerpo no podía transmitirle a su cerebro aparte de mierda, nunca quiero dejar de sentir esto. Segundo, Aizawa tenía razón. Mina, de hecho, no podía quedarse quieta. Vaya, Izuku realmente eres grande en todas partes Jajaja, tu cara. Mina se rió antes de recostarse y acariciar la parte inferior de su barbilla con un dedo, ahora sé un buen chico y quédate callado, ¿de acuerdo? Su cerebro pasó por 50 respuestas diferentes antes de que simplemente hiciera cortocircuito, se reiniciara en modo seguro y aceptara lo que estaba sucediendo tal cual. Mi turno. Exclamó Mina, aplaudiendo con una risita. Toru. ¿Verdad o reto? Así que, era oficial. Izuku había muerto. Tuvo que morir al caer en las aguas termales. Se rompió el cuello, o se aplastó la columna, o tal vez simplemente sufrió un infarto. Cualquiera que fuera su causa de muerte, sin duda fue patética y la única explicación posible para toda esta tarde, especialmente teniendo en cuenta su situación actual. A Izuku se le cortó la respiración cuando Mina se movió una vez más. Le costó un gran esfuerzo evitar que su traicionero cuerpo reaccionara a la presión constante que recorría sus caderas y muslos, e incluso entonces apenas pudo contener las imágenes mentales de la espalda bien tonificada de Mina deslizándose hasta abajo. Sin duda, años de baile habían fortalecido todos sus músculos centrales hasta convertirlos en algo que Izuku deseaba poder lograr. «Atrévete», exclamó Toru, demasiado emocionada incluso para sus estándares. Ah, claro, todavía tenía que lidiar con el juego. Sin perder el ritmo, Mina respondió. Ven aquí y monta a Midori. Una excusa abortada de lo que podría haber pasado por lenguaje humano salió ahogada de la garganta de Izuku, y se hizo mucho más difícil contener las ideas creativas de lo que sus dos compañeras de clase más burbujeantes podrían estar planeando apenas oyó a alguien salir del agua y dar vueltas alrededor del baño cuando la voz severa de Shiozaki salió en su defensa. ¿Te atreverías a hacer algo tan vil con Midori ya aquí? Con testigos. Las tres mujeres del caos se rieron de la indignación de Shiozaki. Tokage habló primero, muy cerca de donde Izuku oyó a Shiozaki. Oh, relájate, hermana, no es lo que quiso decir. Y dices que tengo la mente sucia. El agua en su dirección se agitó repentinamente cuando las dos probablemente comenzaron una pelea. La voz de Toru se acercaba rápidamente a Izuku desde las afueras de la fuente termal. Sí, vamos, Ibara. Esto no es una cuestión de sexo, es una cuestión mía. Esa fue toda la advertencia que recibió Izuku cuando sintió sus manos invisibles presionar su cabello para estabilizarse y saltar sobre él. Unas piernas suaves y resbaladizas con un poco de vello se deslizaron a ambos lados de la cabeza de Izuku y todo su peso cayó directamente sobre sus hombros una vez más. Izuku se vio obligado a dejar que su cuerpo reaccionara a todo lo que sucedía a la vez. Sus manos se aferraron a los gruesos muslos que rodeaban su cuello para evitar que Toru se deslizara.
El repentino ataque lo empujó un poco hacia adelante, lo suficiente como para presionar su pecho contra la espalda de Mina y recibir una buena dosis de su cabello en la cara. Olía fuertemente a cítricos. Izuku se enderezó y obligó a sus manos a relajarse para no apretar nada. Solo manténla firme para que no se lastime, no la toques, no pienses en lo que está justo detrás de su cabeza. El baño se llenó de ruido, algunas voces expresaron preocupación por Izuku, un par comenzaron una reprimenda que él esperaba de Yaoyorozu y Ida, algunas voces lo traicionaron con ánimo y algo que no podía ser envidia. Todo quedó en segundo plano cuando Tohru habló desde su nuevo lugar. Y así la reina recupera su trono. Hablando de reinas, Mina, ¿verdad o reto? Unas manos invisibles se posaron en la desordenada cabellera de Izuku para apoyarse, probablemente, e Izuku soltó los muslos. Ella puede cuidarse sola y él realmente no debería tocar a ninguna de las mujeres más de lo necesario. Especialmente con Mina todavía sentada. Seamos diferentes ahora, comenzó Mina mientras se reclinaba una vez más, con la espalda pegada al pecho de Izuku. Su cabello le hizo cosquillas en la nariz y el aroma cítrico regresó. Pídeme una verdad, ¿cómo es que tu cabello es tan esponjoso? Murmuró Izuku e inmediatamente se maldijo por haber dicho algo con más de la mitad de su cerebro dedicado a matar su erección. Mina negó levemente con la cabeza, rozando su melena rosa contra su cara en el proceso. Me alegra tanto que te hayas dado cuenta. Izuku no dijo lo imposible que era ignorarlo, incluso cuando no se la restregaban literalmente en la cara. Lo creas o no, es por mi Kyok. Si lo modifico para que tenga una acidez relativamente baja pero una viscosidad alta, y luego lo aplico en mis raíces, hace que todo se sienta mucho más suave. Combina eso con la rutina habitual de champú y acondicionador, y obtienes esto. Negó con la cabeza de nuevo, el sonido del agua moviéndose sugería que Mina se había cepillado el cabello con la mano para presumirlo. Yaoyorozu suspiró desde algún lugar a la izquierda de Izuku. Eso no puede ser saludable para tu cabello. Y sin embargo, es la verdad. Exclamó Tohru sobre él. La vi retocarse las raíces antes. Pero lo que no entiendo, Mido, es como tu cabello es más esponjoso que el de Mina. Las manos que ya descansaban sobre su cabeza lo peinaron con curiosidad. Bien, Izuku puede con esto. Sí, Mina seguía sentada en su regazo, su cabello olía a su propio ácido mezclado con champú, y los muslos de Tohru eran más grandes de lo que había pensado, pero podía responder a esta pregunta. Yo, no sé. O sea, me lo lavo, pero no hago nada especial, la verdad. Lo clavo. Mina dio un brinco con lo que debía ser un puchero exagerado que hizo que el corazón de Izuku se acelerara una vez más. ¡Qué suerte! Ah, claro, respondí con la verdad. Así que... Tohru, ¿verdad o? No. Finalmente, Hirou se hartó. No. Ustedes dos no van a seguir pasándoselo de un lado a otro solo para molestar a Green. Escojan a otra persona, maldita sea. Izuku sintió a Tohru moverse inquieta mientras se inclinaba hacia donde provenía la voz de Hirou. En cualquier otra ocasión, disfrutaría viendo a su animada compañera de clase casi bailar, feliz de contemplar su alegría en una forma visual sin rostro. Dado que dicha compañera estaba ahora enroscada sobre su cabeza, Izuku solo podía pensar en lo suaves que eran sus piernas. ¿Qué te pasa, Kyoka? ¿Celosa de que no tengas un trono para ti? ¿Quieres venir y quitármelo? Ella resbaló. Los muslos invisibles que seguían deslizándose de un lado a otro finalmente se deslizaron demasiado y cayeron justo de su hombro. Su burla fue interrumpida por un grito de sorpresa cuando se desplomó hacia adelante sin nada a lo que agarrarse. Por suerte, Izuku estaba acostumbrado a moverse rápidamente sin su cerebro. Antes de que pudiera caerse de él por completo, sus manos se elevaron y la sujetaron por la cintura en el aire. Nadie se movió. Incluso el agua a su alrededor parecía esperar el plan de Izuku. Izuku respiró hondo y exhaló lentamente. Con cuidado, volvió a subir a Tohru hasta que estuvo sobre sus hombros, soltándola solo cuando ambas piernas de ella estuvieron firmemente presionadas contra su cabeza. Bien. Creo que ya es suficiente. Mecánicamente, Izuku rodeó con su brazo derecho la cintura de Asido, afortunadamente demasiado abajo como para siquiera sentir sus pechos, y la levantó antes de depositarla en el agua. Ignoró el suave agua que se le escapó de los labios y, en cambio, volvió a agarrar a Tohru por la cintura, lo que provocó un chillido de la linda mujer. Esta vez, la levantó por encima de su cabeza, rezando para que su cabello no rozara nada personal, y también la dejó en el agua. Con ambas mujeres a salvo en tierra firme, Izuku sintió que podía respirar de nuevo. Ten más cuidado, Tohru, podrías haberte lastimado.
El agua se movió de forma extraña cuando Toru se acercó a la izquierda de Izuku. Lo siento, me dejé llevar un poco, Sí, los dos lo hicimos, murmuró Ashido disculpándose. Bueno, no podemos dejar que la diversión termine aquí. Toru. Ashido gritó de repente y varias mujeres rieron alrededor del baño. ¡Ay, quita eso de encima! Vale, Ochako. ¿Verdad o reto? Izuku casi sintió lástima por Ashido. Los hacks de Hiro eran una pesadilla de la que escapar. Las risitas de Uraraka se apagaron una vez que se dio cuenta de que la habían llamado. Reto. No, ¿verdad? Rápidamente siguió su elección con algo que Izuku apenas pudo oír, relacionado con antes de que Mina pueda atraparme de nuevo el destino, sonrió a Uraraka cuando Yanagi intervino. ¿Cómo funciona tu don? Siempre he observado tu trabajo con mucha curiosidad, ya que ambos suspendemos objetos en el éter. Yo lo hago con un gesto, pero tú solo necesitas un toque, ¿correcto? Sin que nadie se lo pidiera, las notas de Izuku volvieron a su mente. Nunca antes había relacionado Poltergeist con gravedad cero, pero tal vez Yanagi tenía razón, bueno, algo así. Apuesto a que Deku podría contarte mucho más que yo, y el hombre no pudo evitar arquear una ceja ante la afirmación. Él. ¿Saber más sobre gravedad cero que Uraraka? Él no es el que tiene el Kirk, pero por lo que entiendo, simplemente, hago que un objeto ignore la atracción gravitacional. Eso, es lo que ya suponía, susurró Yanagi, con un dejo de decepción en la voz. Izuku hizo una mueca de compasión por Uraraka. Debería hablar con ella sobre sus apuntes cuando regresaran a la residencia. Uraraka se enfureció ante la declaración. Quiero decir que eso es más o menos lo que entiendo. Nunca lo he pensado mucho, simplemente funciona. Estoy segura de que hay una explicación más técnica por ahí, Izuku lo sabría. Oh, también pasó a usar nombres de pila, Kero, murmuró Tsuyu, haciendo que su amiga se sonrojara intensamente. Izuku casi podía ver la sonrisa burlona en sus ojos incluso con los ojos vendados. Pero ahora podía sentir las miradas que recibía. Mi teoría era que estaba cancelando el campo de Higgs en lo que sea que use su Kirk. La cosa que interactúa con los quarks en los átomos y les da peso. Sí, pero no es un salto de energía enorme incluso para hacer eso. Intervino una voz elegante y ferozmente inteligente. Izuku casi podía ver el rostro de Yaoyorozu en la oscuridad de su venda, tocándose la barbilla pensativa mientras miraba al cielo. Izuku no pudo evitar imitar su pose, mordiéndose el labio inferior mientras recordaba sus notas sobre gravedad cero. Supongo, pero es la única explicación que tengo para lo que sucede cuando toca un objeto, porque si fuera una anulación total de la gravedad, cualquier cosa que tocara habría salido disparada de la atmósfera al instante. Espera, ¿por qué? Intervino Komori desde otro rincón. El aire tiene flotabilidad. Yaoyorozu aplaudió, sin duda con una brillante sonrisa en el rostro. Exacto. Por eso los objetos que toca generalmente flotan a una altura mínima de 2 pies del suelo. ¿Qué? Murmuró Uraraka, con confusión evidente en su voz, la mente frita por la avalancha de información y los saltos lógicos que Izuku y Yaoyorozu habían dado como si nada. ¿Pueden explicármelo en términos sencillos después de esto? Murmuró tímidamente claro. Izuku y Yaoyorozu respondieron al mismo tiempo. El hombre escuchó el eco de su propia emoción en la voz de la heroína de la creación. Entonces, Uraraka continuó, eligiendo a la última persona que Izuku habría imaginado. Setsuna, ¿verdad o reto? Rétame. Había un desafío en su voz que a Izuku no le convencía. Sonaba casi como una mezcla entre el rencor de Kacchan y la creatividad de Ashido. Adecuado, considerando lo que sabía de la mujer rompecabezas de la clase B. Desafortunadamente para Tokage, Shiozaki fue la primera en lanzar su reto. Ponte una toalla y déjala ahí el resto de la noche. Izuku casi se rió de lo mundana que era la petición. Comparado con todo lo que le había pasado hasta entonces, apenas merecía la pena mencionarlo. Sin embargo, Tokage no estaba de acuerdo. ¿Qué? Vamos, no puedes hacerme esconder estos cachorritos. Si lo interrogaran más tarde, Izuku negaría haber imaginado a Tokage agarrándose los pechos para enfatizar como si su vida dependiera de ello. Puedo y lo he hecho. Por fin. La arrogante autoridad en la voz de Shiozaki no dejaba lugar a réplica, y Tokage parecía saberlo. El leve sonido de una de sus extremidades al desprenderse apenas se oyó en la bañera cuando Tokage extendió la mano para cumplir el reto. Tras un momento de silencio, la mujer suspiró. ¿Ya estás contenta? Mina, esto es culpa tuya. Ninguna de las dos mujeres le respondió audiblemente y Tokage siguió adelante.
Bueno, si yo no puedo divertirme, alguien más tiene que hacerlo. Tohru, ¿verdad o reto? ¿Verdad? No voy a dejar que me obliguen a usar una toalla. Izuku casi se olvidó de la mujer a su lado. Al menos ya no está encima de él. La voz de Ashido le provocó un escalofrío antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba diciendo. Cuéntanos sobre tu pequeña cita que había olvidado Izuku. ¿Acaso había tenido una cita con Tohru sin darse cuenta? Estúpido, estúpido, estúpido. Ignorante de la lucha interna de Izuku, Tohru gimió. ¿Otra vez con esto? Ya te dije que no era para tanto. Sea para tanto o no, te saltaste los detalles, chica. ¿Qué pasó entre tú y Ojiro? Vamos, cuéntanos. Tohru resopló y se detuvo un momento. Uf, está bien. Era una cita, y fue un desastre, ¿de acuerdo? Dios, me siento como un idiota solo de pensar en esto, desastre. Ahí va Izuku otra vez, hablando antes de pensar. Aún así, algo se le enroscó en el corazón al pensar en Tohru y Ojiro en una cita, y se le enroscó aún más después de escuchar el tono incierto en la voz de Tohru. ¿Qué pasó? A principios de año, Ojiro me invitó a salir. No estaba muy segura de él, porque sí, hablamos un poco, y griega. Por alguna razón, Tohru dudó. Si Izuku fuera más paranoico, incluso podría decir que sintió que lo observaban en ese momento. Lo que sea que le llamara la atención, lo apartó rápidamente y continuó. Y da igual. Aún así, pensé que podría funcionar si nos lo tomábamos con calma. Empezar con una cita, ver qué pasa. ¿Y a dónde fue a parar? A ninguna parte. Va a ser un gran héroe, es un buen amigo, no tengo nada en contra de él, pero Dios mío, era tan aburrido. Con esa última exclamación, Tohru se dejó caer sobre el brazo izquierdo de Izuku, como si la sola idea de salir con Ojiro le hubiera robado toda la energía. Sinceramente, no me veo con ninguno de nosotros después de eso, especialmente yo. Lo que fuera que se hubiera enroscado alrededor del corazón de Izuku se desvaneció tan rápido como había llegado. No se veía por ningún lado cuando Pony se burló en inglés. Te voy a hacer pedazos, chico cola, e Izuku decidió que se sentiría mal por haberse reído de la burla estadounidense con las otras mujeres en algún momento en el futuro. En lugar de apartarse de Izuku, Tohru se movió para volver a colocarla directamente sobre su bíceps. Así que esa es mi historia. ¿Y tú, Ibara? ¿Verdad o reto? ¿Verdad? La voz de Tokage intentó decir algo, pero rápidamente se convirtió en un murmullo inaudible. Confesaré una verdad a una pregunta formulada por alguien que no seas tú, hereje. La mente de Izuku dibujó una imagen de la cabeza de Tokage completamente cubierta de enredaderas y casi se rió de ello. Ashido intentó hablar a continuación, pero otra mujer la interrumpió. Kendo continuó en su lugar. ¿Cómo sería para ti una cita ideal? Una cita ideal, sin pensarlo, debo confesar que me gustaría pasar la misa con él. Navidad, tal vez. Sin embargo, eso no es precisamente un pensamiento romántico, y no querría que se sintiera presionado por mi Fesh. Ozaki guardó un momento de silencio para ordenar sus pensamientos. Me gustaría que me viera como algo más que una cristiana devota. Yo, no puedo decir con sinceridad que haya pensado en cómo sería la cita perfecta con él. Entonces, ¿qué tal un día bonito? Preguntó Tsuyu con voz ronca desde el otro lado del baño. Simplemente agradable. Era un milagro que el caótico trío le permitiera a Shiozaki pensar en este juego impulsivo. Valió la pena al final cuando habló en voz baja, más para sí misma que para la multitud que la rodeaba. Íbamos al parque. Había uno donde crecí, justo bajando la calle de la iglesia de mis padres. Seríamos solo nosotros dos, con Dios como testigo. Podríamos hablar largo y tendido sobre eventos, amigos o peculiaridades. Tal vez si estuviéramos solos, podríamos disfrutar del parque infantil en la esquina. Siempre me gustó el columpio. El de la derecha era más bajo que el de la izquierda, así que era más fácil tomar impulso en él. Debía de haber una de las raras sonrisas melancólicas de Shiozaki en su rostro mientras se sumergía en sus recuerdos. Izuku deseó poder levantar la máscara para dormir por un momento para verla por sí mismo. Sí, creo que una cita maravillosa con él incluiría ese parque. Las mujeres dispersas por el baño murmuraron al ver la descripción de Ibara. Incluso Tohru se retorció contra el brazo de Izuku, incapaz de contener su adorable energía. ¡Ay, qué lindo suena! Un viaje al pasado con tu novio. Izuku tuvo que admitir que sentiría un poco de celos de quien quiera que pudiera darle a Shiozaki la cita en el parque que tanto anhelaba. Tal vez sí. La voz de Shiozaki se desvió hacia la derecha de Izuku mientras se reposicionaba. Ahora bien, Pony, ¿verdad o reto? Reto.
Al otro lado del baño, Hirou fue la primera en dar una orden a la estadounidense. Haz una voltereta. De acuerdo. Sin razón para demorarse, Pony salió del baño. Izuku la oyó contar hacia atrás en inglés justo a tiempo. Izuku oyó un fuerte clac cuando sus cascos golpearon el suelo. Los vítores estallaron alrededor de la fuente termal, e Izuku tuvo la clara sensación de haberse perdido algo bueno. La sensación solo aumentó cuando Hirou soltó una carcajada. Joder, Pony, esa voltereta hacia atrás fue increíble. El hombre sabía que la única razón por la que le permitían entrar en la fuente termal con las otras mujeres era porque no podía ver a través de la máscara para dormir de Toru, pero eso no impidió que una parte más tranquila de él deseara poder quitársela. El agua salpicó ruidosamente cuando Pony cayó de nuevo en la bañera. Los cascos no me detienen. Practico mucho. Alguien le dio una palmada en la espalda, probablemente Tokage o Kendo, ya que Ashido seguía animando donde se había escuchado a Shiozaki por última vez. Ibara. ¿Verdad o reto? Oh, querido Padre Celestial, perdóname, voy a elegir reto. Por favor, no me pidas que repita la impresionante hazaña de Pony. Algunas de las mujeres rieron, pero Ashido se negó a distraerse. Una vez miembro del trío del caos, siempre miembro. Suelta la toalla. Gritó. La risa de Tokage se hizo mucho más fuerte. Izuku casi podía ver el rubor furioso que se apoderó del rostro de Shiozaki debido al reto. Pecadora degenerada, no me tientes con tus viles exigencias. Me conoces, siempre una tentadora, ronroneó Ashido. Un reto es un reto, pero yo no pongo las reglas. Vamos, suéltala. Suéltame, pecadora. El agua en dirección a Shiozaki y Ashido se agitó mientras las dos luchaban por la posesión de la toalla, aunque la voz de Shiozaki se separó primero, con la intención de correr al otro lado de la bañera. Una mala idea, como pronto descubriría. Una vez que Ashido tenía los ojos puestos en una provocación, huir solo empeoraría las cosas. Izuku sintió que la máscara para dormir se levantaba de su rostro. La luz entró a raudales, asaltando sus ojos que se abrían de par en par, justo antes de que un fuerte chasquido resonara en su cráneo. Se tapó los ojos con la mano derecha e inclinó la cabeza antes de poder comprender su entorno. El silencio inundó la fuente termal. Izuku ni siquiera estaba seguro de si alguien respiraba. Ups, susurró Yanagi, aunque la sola palabra no fue suficiente para atravesar la densa atmósfera. Izuku fue el primero en dejarse afectar por el opresivo silencio. Sin levantar la cabeza, intentó sonreír para evitar la incómoda atmósfera. Si sirve de algo, no vi nada, lo prometo. Fui lo suficientemente rápido para eso, de todos modos. Nadie le respondió. Se aclaró la garganta. Yaoyorozu, ¿podrías volver a ponerme la máscara? La voz de Yaoyorozu siguió el sonido del agua al ser removida mientras se acercaba a Izuku. Podría. Una solución sencilla, por una vez. Izuku recibe una venda en los ojos, terminan el juego de verdad o reto, e Izuku se olvida de que esto sucedió. Fácil. Oh. Unos dedos delgados tocaron con delicadeza el borde izquierdo de la mandíbula de Izuku. No pude. La voz de Yaoyorozu era suave y magnética. Una vez más, a Izuku se le cortó la respiración. Sintió como sus dedos recorrían su mandíbula hasta la barbilla. Ni siquiera intentó resistirse a los dos largos dedos que le levantaron la barbilla para obligarlo a mirar hacia arriba. A Izuku le preocupaba que Momo pudiera oír los latidos de su corazón desde donde estaba. Sin duda, Hirou podía oírlos con la misma facilidad que el canto de los pájaros. Mírame, Midoriya, ordenó Momo. Una vez más, la mente de Izuku no pudo seguir el ritmo de la noche. Tartamudeó y se bloqueó, negándose a creer que su situación actual fuera real. ¿Estás segura? Murmuró. Izuku sintió unos dedos suaves rodear su muñeca derecha. Izuku, ronroneó Momo, abre los ojos. No tuvo más remedio que obedecer. Dejó que Momo apartara su mano de sus ojos y la contempló por primera vez desde el aterrizaje forzoso. Sus hermosos ojos negros, como un par de aviones a reacción perfectos, cautivaron a Izuku. Siempre habían brillado con inteligencia y determinación, pero ahora también escondían algo más, una emoción que Izuku no supo identificar. Su sonrisa era muy parecida. Suave, compasiva, incluso personal. Izuku no pensó en el porqué. Casi no la oyó hablar de nuevo. Ahí está, murmuró. Me gusta más cuando no escondes esos preciosos ojos verdes. Izuku no pudo evitar pensar para siempre. Y no era la primera vez ese día que tenía la sensación de que tendría mucho en qué pensar esa noche.
Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.